Desde la desaparición sin resolver de Manuela Orlandi en 1983 hasta una colección encubierta de documentos, la historia del Vaticano está llena de secretos. Y de todos los supuestos secretos del Vaticano, el más intrigante y misterioso es el de la historia del cronovisor. Se dice que el cronovisor es un dispositivo que tiene la capacidad de ver a través del tiempo, de ver el pasado, específicamente un hecho histórico, entre ellos la foto del rostro de Jesús en el momento de la crucifixión. Aunque nunca se ha demostrado la existencia del cronovisor, un libro del año 2002 del sacerdote del Vaticano, el padre François Brun, señala al padre Pellegrino Ernetti como líder del proyecto de la creación del cronovisor. Si quieres conocer más acerca de esta interesante historia, te invito a ver el video. Según el padre François Brun, el cronovisor fue desarrollado por el padre Pellegrino Ernetti, quien fue un monje científico y exorcista, nacido en el año 1925, que dedicó su vida al cristianismo desde muy joven. Con el paso del tiempo, ganó un flujo constante de seguidores y discípulos que lo consideraban una fuente de inspiración. Era conocido como uno de los exorcistas más prolíficos de Venecia. También era un experto en los cantos gregorianos. A lo largo de su vida, el sacerdote destacó por su talento en diversas actividades. Tenía la licenciatura en teología, filosofía y letras, lenguas orientales e increíblemente en física cuántica. Un hombre muy inteligente y que se interesaba mucho en la ciencia. Le gustaba escribir artículos relacionados a la ciencia o a la teología. Fue docente en la música prepolifónica, es decir, en aquella música muy antigua anterior al siglo XI. Ese tipo de música se tocaba en los tiempos babilónicos, asirios, egipcios y sumerios. Esa música era fácil de hallar en tablillas de barro, papiros y losas funerarias. Se trata de estudios muy complejos y el padre Ernetti recibió muchos reconocimientos por su labor en este ámbito, incluso la única cátedra que había sobre esta materia o música. Pero dentro de cada materia que le interesaba siempre despertaba su curiosidad científica, y este amor que le tenía a la música lo llevó a estudiar oscilografía eléctrica enfocada a la vibración de las voces. Hay un hecho interesante en la vida del padre Ernetti, que muchos lo han llamado la primera psicofonía de la historia. El 17 de septiembre de 1952, en el Laboratorio de Física de la Universidad del Sagrado Corazón de Milán, los sacerdotes Agostino Gemelli y Marcello Pellegrino Ernetti estaban grabando cantos gregorianos y analizaban la armonía de la música. El alambre de aquellas primeras grabadoras electromagnéticas se rompía una y otra vez, y tenían que reemplazarlo, así que el sacerdote Gemelli exclamó en voz alta: «Oh Padre, ayúdame», invocando o haciendo referencia a su progenitor o padre fallecido. Cuando encendieron otra vez la grabadora, ambos sacerdotes no escucharon el canto gregoriano que esperaban oír, sino la voz del padre fallecido, es decir, Agostino Gemelli, que decía: «Por supuesto te ayudaré, yo siempre estoy contigo». Ambos sacerdotes no daban crédito a lo que estaban escuchando y les despertó ese interés en repetir el experimento para capturar más voces del más allá. Sin embargo, preocupados por ese contacto con el más allá o con los espíritus, ambos sacerdotes solicitaron una audiencia con el padre Pío XII de nombre Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli. Fue el Papa de la Iglesia Católica y soberano de la Ciudad del Vaticano desde el 2 de marzo de 1939 hasta su muerte en 1958. El padre Pío les dijo que se tranquilizaran, que esa voz que se escuchó en esa grabación no tenía que ver con la voz de un espíritu, sino que posiblemente se habían registrado ondas sonoras procedentes de otra parte, pero también, un poco en contradicción, les dijo que ese experimento podría llegar a ser algo importante con una base científica capaz de fortalecer la fe de la gente, pero les pidió que mantuvieran en secreto lo que habían descubierto. No obstante, el padre Ernetti obtuvo sus propias conclusiones y quiero explicar esta parte porque a partir de aquí se dan las bases del cronovisor. El padre Ernetti decía que la energía espiritual de las ánimas puede transformarse en ondas de radio.
Ocurre por una compenetración de los campos electromagnéticos psicoespirituales. Ernetti le puso nombre a ese fenómeno, neumafonía, y aseguró que con ayuda de la ciencia se podría lograr que mediante la disgregación o descomposición de los sonidos era posible la reconstrucción de las imágenes. Según el padre Ernetti, cada ser humano en la Tierra deja tras de sí una doble estela, una visual y otra sonora, una especie de carta de identidad única para cada individuo. En base a esto se afirmó que con ayuda de la ciencia se podría volver a ver y escuchar a grandes personajes de la historia, simplemente reconstruyendo su rastro energético de luz y sonido. También Luigi Borello, otro religioso y físico, tenía su propia teoría sobre el tema que decía: no solo los animales tienen memoria, el rastro de una señal luminosa o de un sonido también quedaría impreso en la materia inanimada, poniendo de ejemplo una piedra. Una piedra recuerda, pero no tiene manera de comunicárnoslos. Según Ernetti, todo se basa en un principio básico de la física. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, basándose en que las ondas sonoras y visuales son energía, estas tienen las mismas leyes que la física, que la materia. Cada vez que los sonidos o imágenes afectan a la materia, que se transforma en parte en energía estática, pueden ser de nuevo recreadas como una forma de energía aún desconocida. Según el padre Ernetti, todas las energías son eternas y reconstruibles, entre ellas las ondas sonoras. Y así se podría reconstruir el rastro energético de luz y sonido de importantes personajes de la historia. Según el padre Ernetti, el siguiente paso hacia la construcción del cronovisor se produjo en 1957, cuando contactó con el profesor portugués de Matos, que había analizado la dispersión del sonido. En el año 1963 se le dio al padre Ernetti la cátedra de prepolifonia, es decir, de la música antigua anterior al siglo XI. Como docente de esa materia, eso le dio la oportunidad de convocar a expertos de todo el mundo para discutir sobre el análisis del sonido y todo lo que a él le interesaba. Según el padre Ernetti, la construcción del cronovisor, es decir, la máquina capaz de fotografiar el pasado, se llevó a cabo con la ayuda de 12 importantes físicos, matemáticos e ingenieros que estaban dirigidos por él, aunque la identidad de estos científicos aún sigue siendo un misterio. Según lo que relata el padre Brun en su libro, la construcción del cronovisor se llevó a cabo con esos 12 científicos. Entre ellos se cree que participó el famoso Enrico Fermi, un físico italiano naturalizado estadounidense, conocido por el desarrollo del primer reactor nuclear y sus contribuciones al desarrollo de la teoría cuántica, la física nuclear y de partículas, y la mecánica estadística. Recibió el Premio Nobel de Física en 1938. También se cree que en el cronovisor participó el discípulo de Fermi. Se piensa que podría tratarse del alumno más notorio de Fermi, es decir, de Ettore Majorana, reconocido por su trabajo en la física de partículas. Aunque este físico desapareció en 1938, algunos creen que desapareció del mapa por voluntad propia, aunque continuó reuniéndose con Fermi. Otra persona que participó en el proyecto del cronovisor se cree fue el excientífico Werner von Braun, un ingeniero mecánico y aeroespacial alemán, nacionalizado estadounidense en 1955, con el fin de ser integrado en la NASA. Está considerado como uno de los más importantes diseñadores de cohetes del siglo XX y ayudó al hombre a llegar a la Luna. Si esta leyenda fuera cierta, imagínate la talla de científicos que participaron en este dispositivo. Supuestamente el dispositivo se mantuvo en secreto hasta principios de la década de 1960, cuando se lo confió al padre Brun, según el líder de este proyecto, Pellegrino Ernetti. Afirmó que la máquina podía mirar al pasado y recuperar grabaciones de eventos históricos importantes, como si estuvieran viendo un televisor. Las imágenes que supuestamente capturó del pasado se presentaban en forma de hologramas y podrían ser rotadas para que los usuarios las vieran desde diferentes perspectivas. Este dispositivo utilizaba la combinación de un tubo de rayos catódicos, diales, antenas y algún tipo de amplificador de resonancia.
La idea detrás del cronovisor era que era posible recrear el pasado a través de vibraciones dejadas en el espacio-tiempo. Esencialmente sintonizó las frecuencias del pasado y las convirtió en imágenes y sonidos, teletransportando efectivamente al usuario a ese momento específico para verlo. Todas esas afirmaciones parecen extraordinarias y posiblemente tengan una base científica nula. Sin embargo, el cronovisor despertó el interés de miles de personas. Era un dispositivo en el que ingresabas la fecha específica que querías ver del pasado y específicamente algún evento histórico, y él te lo presentaba en forma de imágenes y tenía sonido. Era como ver una película antigua. Pero podías presenciar ese importante momento y verlo con detalle. El cronovisor supuestamente permitió al equipo de científicos documentar eventos del pasado, incluidos los pasajes de la vida de Jesús. Por lo tanto, la máquina tenía la capacidad de validar las enseñanzas de la Biblia, simplemente rectificándolas con el pasado. En el libro del padre Brun del 2002, Los misterios del Vaticano, el autor explica cómo conoció al padre Ernetti, es decir, al líder del proyecto del cronovisor. Según su relato, lo conoció en un paseo en barco por el Gran Canal de Venecia, a principios de los años de 1960. Al igual que Brun, Ernetti conocía bien la historia de las lenguas antiguas, así que ambos tenían interés en tener una amistad al tener cosas en común. En esa charla, Ernetti comenzó a hablar de la ciencia. Brun había estado explicando las muchas formas en que se podía interpretar la Biblia cristiana cuando Ernetti le confesó algo increíble. Le dijo que tenía forma de probar varios sucesos de la Biblia de una forma científica y creíble, que tenía acceso a la verdad a través de un dispositivo para viajar en el tiempo. Ernetti afirmó que él y un grupo de reconocidos científicos se unieron a la búsqueda para lograr ver el pasado a través de un dispositivo. El dispositivo tenía varias antenas, 3 de las cuales estaban hechas de metales misteriosos. Con misteriosos quiere decir de metales desconocidos de origen quizás espacial, que captaban sonido y ondas de luz en todos sus respectivos espectros. El dispositivo tenía toda una serie de botones y palancas adecuados para seleccionar el lugar y la hora a visualizar, e incluso un reloj específico. Supuestamente un buscador de dirección en el dispositivo estaba sintonizado en la época específica que uno quería ver. Me imagino que era como tener un buscador en el que ingresabas la fecha y el momento que querías ver, y este dispositivo te lo presentaba como un video en el cual tú podías guardar la imagen que te interesaba. Para mí, si este dispositivo realmente existió, fue algo fuera de otro mundo, porque fue creado entre los años 50 y 60, donde no había supercomputadoras, se iniciaba la televisión a color. Pero bueno, si el proyecto existió, también tenía científicos muy importantes y con grandes creaciones, y quizás la idea no suene tan descabellada. A continuación te muestro uno de los supuestos planos del cronovisor. El padre Ernetti dijo que funcionaba como un televisor y afirmó haber visto algunas cosas asombrosas. Según una revista en el año 1972 con el titular "Por fin se ha encontrado una máquina que fotografía el pasado", reveló una foto tomada con el cronovisor del momento en que Jesús fue crucificado, como prueba de la existencia de este dispositivo. Y también decía que el padre Ernetti tenía una fotografía de la última cena que la había guardado como un recuerdo. Entre otros eventos históricos, el padre Ernetti contó cómo fue testigo del discurso de Marco Tulio Cicerón ante el Senado romano en el año 63 a.C. Y el padre Ernetti estaba sorprendido por sus gestos y su entonación. Decía que su oratoria era extraordinaria y poderosa. También dijo haber visto la fundación del Imperio Romano hasta la destrucción de Sodoma y Gomorra. El padre Ernetti alegó que él y su equipo habían echado un vistazo a algunos de los acontecimientos más importantes de la Biblia. En sí, ese era el fin principal de la creación de ese dispositivo. El padre Ernetti mantuvo hasta el final de sus días que la historia del cronovisor era verdadera. El padre Ernetti falleció en el año 1994. Afirmó que el Vaticano había ocultado la máquina para evitar que cayera en manos equivocadas.
Dijo que el Vaticano le prohibió hablar sobre el cronovisor y que a ellos les resultaría fácil desprestigiar su trabajo, y que la opinión pública se riera de sus afirmaciones porque para muchos el cronovisor era algo totalmente descabellado. Además de que el Vaticano quería el dominio completo del cronovisor. Hay otro hecho inquietante en toda esta historia que vale la pena mencionar, y se trata de un hombre que trabajó muchos años para el padre Ernetti, un ingeniero llamado Antonio Beretta. Según el periódico italiano Giorno, en 1965 se difundió la información de que los servicios secretos del Vaticano, si es que no sabías, el Vaticano tiene su propio servicio de seguridad, detuvieron al ingeniero Antonio Beretta porque sospechaban que trabajaba para la KGB, el servicio secreto de la Unión Soviética. Lo que se sabe es que el ingeniero Antonio Beretta era un experto en la teoría de la relatividad y había estado trabajando para el padre Ernetti por 8 años. Y la única información que podría haber brindado a los soviéticos era todo lo relacionado a las investigaciones del padre Ernetti en su laboratorio. El laboratorio del padre Ernetti está en San Giorgio Maggiore en Venecia, Italia. Según información de un funcionario del Ministerio Soviético, Sergei Antonov, confió a un delegado occidental lo siguiente: los propios trabajos de nuestros físicos nos llevan a pensar que el equipo de San Giorgio, refiriéndose al equipo del padre Ernetti, ha realizado la grabación en magnetófono, lo que es una grabadora de la explosión de Sodoma y Gomorra. Esto es, según la Biblia, las 2 ciudades destruidas por Dios con fuego y azufre que cayeron del cielo por sus pecados, así como la inscripción de las tablas de la ley en el Sinaí, es decir, las tablas de la ley que Dios entregó a Moisés en el monte Horeb, en el centro del Sinaí donde venían los 10 mandamientos. Y en un artículo publicado por un periódico ruso, Pravda, se mencionaba que las investigaciones sobre la reconstrucción del pasado efectuadas en Italia bajo el control del Vaticano están mucho más avanzadas de lo que se ha pretendido y que esas investigaciones son fuertemente vigiladas por los servicios secretos del Vaticano. Curiosamente, el Vaticano hizo referencia al cronovisor e indirectamente al padre Ernetti en el año 1988. Diciendo que cualquier persona, que esté dentro del Vaticano, que hiciera uso de un dispositivo con tales características sería excomulgado. Pero ¿por qué el Vaticano se tomaría la molestia de mencionar al cronovisor si supuestamente solo era un delirio del padre Ernetti, además de que sería excomulgada la persona que lo llegara a usar? Poco antes de fallecer, el padre Ernetti escribió una carta reiterando rotundamente que el cronovisor era real. Dijo que el Papa Pío XII les había prohibido revelar detalles de ese invento, porque la máquina era muy peligrosa, especialmente si las personas que la tuvieran en su poder no fueran confiables. El padre Brun, aunque nunca vio el cronovisor, siempre creyó en el padre Ernetti hasta el final. Mientras que a la mayoría le parece claro que esa máquina del tiempo es efectivamente un gran invento, pero de la imaginación del padre Ernetti. Sin embargo, cuando el Vaticano se tomó la molestia de emitir el anuncio sobre el cronovisor, se cuestionó si realmente existió, porque si solo era un invento de la imaginación del padre Ernetti, el Vaticano no le hubiese dado importancia. Los escépticos han sostenido que la supuesta fotografía de Jesús era simplemente una reproducción de una imagen de una estatua ubicada en una iglesia de Umbría. Otra revista argumentó que la foto era simplemente una imagen invertida de Jesús, de una postal realizada en la ciudad italiana de Collevalenza. Algunos dicen que el cronovisor es solo una leyenda, otros creen que realmente existió. Al final, todas las personas que supuestamente estuvieron involucradas en el proyecto del cronovisor han fallecido, así que este quedará como un misterio más del Vaticano.